Buenas noches, amados hermanos y amigos. En esta preciosa noche quiero hablarles brevemente sobre un tema que es el tema de este pasaje bíblico que voy a leerles ahora. Está en segunda carta a los Corintios, su capítulo 4, versículos 7 en adelante, y dice así: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Amados hermanos, el apóstol Pablo en esta escritura nos está hablando, número uno, de cómo un creyente aprende a vivir por la fe en Cristo, no poniendo su mirada en su propia fuerza. Él dice, tenemos este tesoro. ¿Cuál tesoro? El tesoro del Evangelio. El Evangelio poderoso de Cristo. Él dice, para que la excelencia del poder, recuerde que ya en Romanos él dice que no se avergüenza del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Ahora él dice que este tesoro está en vasos de barro, somos barro. El barro es frágil, si se cae se rompe. Ahora, Pablo dice que la excelencia del poder es de Dios, no de nosotros. Y comienza a decir varias situaciones en las que podemos encasillarnos nosotros al día de hoy, tanto cristianos como no cristianos. Pero la esperanza nuestra como hijos de Dios es viva, es real. Hermanos, Pablo dice, estamos atribulados en todo, pero no angustiados. Estamos en apuros, pero no desesperados. No andamos haciendo largas filas para comprar papel de baño. No andamos vueltos locos como que el mundo se está acabando. No, el mundo no se está acabando. Sabemos por la historia que desde el segundo siglo de la era cristiana han habido epidemias, pandemias de muchísimo mayor magnitud y alcance que la que hoy estamos viendo. Y la Biblia dice en este texto que aunque estemos atribulados en todo, pero no estamos angustiados. La angustia no puede llenar nuestro corazón. Podemos sí entristecernos, pero hay un gozo que el apóstol Pedro le dice que es inefable, es incalculable, es inentendible. Es el gozo del Espíritu Santo. Es el gozo de tener esa divina persona, de tercera persona de la Trinidad habitando en nosotros. Es el gozo de tener seguridad eterna. Es el gozo del Evangelio. Somos portadores de la verdad absoluta del Evangelio, que no es nuestra, es la verdad de la palabra de Dios. Tenemos la fe de Dios, tenemos el gozo de Dios. Nada de esto es motivo para nosotros gloriarnos en nosotros mismos, sino gloriarnos en el Señor, gozarnos en el Señor. Y el apóstol sigue diciendo, estamos perseguidos,
mas no desamparados. Hermano, hermana, ¿dónde está anclada tu fe? Es cierto, un enemigo microscópico ha puesto al mundo patas arriba. Un enemigo microscópico, tan pequeño que necesita células para poder sobrevivir. Tan pequeño que debe ser visto a través de un microscopio. Es un enemigo que está persiguiendo la raza humana hoy. Pero el versículo 9 dice, perseguidos mas no desamparados. Nosotros tenemos una esperanza viva, hermanos. Si nosotros vamos a andar lloriqueando como el mundo va a creer que realmente nuestro Dios es real. Olvidémonos por un momento que no podemos congregarnos. Es una imprudencia al día de hoy violar las leyes por el hecho de que eso puede hacer que haya más contagios y más pérdidas humanas. Pero, ¿dónde está tu fe, hermano? ¿Dónde está tu fe? ¿Tu fe está en las cuatro paredes o tu fe está en Cristo? Y es verdad que es necesario congregarse, es verdad que es un mandato de Dios no dejarse de congregar, según dice Hebreos 10. Pero nuestra fe, que no es nuestra, que es la fe de Dios, que es la fe que Él puso en nosotros, en el paquete de la salvación, nuestra fe es real, porque es una fe que ha sido puesta en un objeto real, es la fe de Cristo, del que resucitó de los muertos, del que estuvo muerto pero que vive por los siglos de los siglos. El apóstol dice, estamos perseguidos pero no desamparados. Y es posible que muchos estemos derribados, es posible que muchos cristianos incluso se enfermen, y es posible que algunos mueran. Pero Pablo dice derribados, pero no destruidos. La misma Biblia dice que no temamos al que pueda destruir el cuerpo, sino que temamos a aquel que puede destruir el alma y llevarla al infierno. Recordemos, hermanos, que el Apocalipsis presenta a Jesús como el que tiene las llaves del infierno y de la muerte. El que tiene autoridad sobre el infierno con todas sus huestes y el que tiene autoridad sobre la muerte misma. Por eso el apóstol Pablo pudo decirle a la muerte, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, sepulcro, tu victoria? El apóstol Pablo termina estos dos versículos diciendo, derribados pero no destruidos. Tal vez, o no tal vez, la economía mundial, la economía personal va a sufrir enormemente. Pero nosotros no estamos destruidos. Dios ha permitido esta situación con un propósito. Y es posible que tal vez en la eternidad entendamos el propósito. Es posible que ningún cristiano la entienda. Pero nosotros vivimos por la fe en Cristo. Y el apóstol sigue diciendo que nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Cristo, para que la vida de Cristo se manifieste en nuestra carne. Somos frágiles, pero a la vez somos fuertes. Somos frágiles, pero a la vez somos fuertes. ¿Recuerdan ustedes cuando en aquella ocasión, al principio del ministerio de Jesús, Juan el Bautista le dijo a sus discípulos, es necesario que yo mengüe para que Cristo crezca?
Y esa es la dinámica de todo creyente. Constantemente morimos para que Cristo sea formado en nosotros. Aleluya. Constantemente. Y el versículo 14 dice, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. El versículo 16, él dice, por tanto no desmayamos. Hermano, tú estás desmayando. Esta situación mundial todavía no ha llegado a su punto más alto. Quiero que entiendas que Dios va a permitir que suba un poco la marea. Pero recuerda que el día que tú viniste a Cristo, el día que Él te atrajo con cuerdas de amor, el día que Él te trasladó de las tinieblas a su luz admirable, ese día marcado en el calendario de tu historia, ese día en que Cristo fue hecho Señor de tu vida, ese día Él ha sido, a partir de ese día, el capitán de tu embarcación. Así que no importa si la marea sube, no importa si los vientos son fuertes. Él ha prometido guiarnos aún más allá de la muerte. Hermanos, esto no es un discurso demagógico de campaña electoral. Esta no es la promesa de un político para ganar votos. Esta es la palabra de aquel Rey eterno, propietario absoluto del universo, el cual reina para siempre, cuyo trono es inconmovible, el cual dice su palabra, que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y Pablo corona este texto con dos versículos preciosos. Él dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente peso de gloria. Esta leve tribulación momentánea es leve porque de cada 100 enfermos probablemente uno muera. Es momentánea porque esta prueba también pasará. Lo interesante de las pruebas es que son como la comida enlatada. Tienen una fecha de expiración. Ahora, es un enigma porque solo Dios conoce esa fecha. Pero esta prueba producirá en nosotros un peso de gloria. Si nosotros tomamos la actitud correcta en medio de esta circunstancia, al final del día, al final de la historia, seremos mejores cristianos. Muchos aprenderemos a vivir más y más para su gloria. Muchos que aún no han venido a Cristo arrepentidos vendrán a Cristo en medio de esta situación. Bendito y alabado sea el Señor. Dice Isaías que su entendimiento no hay quien lo alcance. La Biblia establece que Él no le pide consejos a nadie. Él es Dios. Él está en control absoluto. Ahora, ¿cuál es la actitud correcta en medio de tribulaciones, en medio de pruebas, en medio de crisis? El versículo 18 nos da la respuesta, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Me viene a la mente ahora allá la historia de Esteban, el primer mártir de la recién nacida iglesia en el primer siglo. Hechos capítulos
6 y 7. Mientras él era apedreado, él miraba, él veía al Señor. Él veía al Señor. Así que Pablo nos aconseja, no mirando las cosas que se ven. Hermano, las buenas noticias son las buenas noticias del Evangelio. Las buenas noticias están en la Biblia. Es bueno mirar las noticias hoy en día, es bueno saber, informarse. Pero lo que debe abundar en tu corazón y en el mío es la palabra de Dios. ¿Por qué? Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Vamos a hacer una oración. Padre eterno, Padre bueno, Padre de misericordia, en esta hora yo oro para que cada hermano que escuche este mensaje de tu palabra, esta pequeña reflexión, Señor, tú los motives a buscar de ti. Señor, que tu palabra que no vuelve atrás vacía, los convenza. Y Señor, si hay alguien que no te conoce aún, tráelo, Señor, al arrepentimiento. Pon en el arrepentimiento. Yo te pido por misericordia por tu iglesia. Misericordia por tu iglesia. Para que nos volvamos a ti de todo corazón. Para que nos rindamos a ti de todo corazón. Para que realmente tú, Señor Jesús, ocupes el lugar de Rey de Reyes y Señor de Señores. Que los cristianos, Señor, nos rindamos ante tu señorío y ante tu gloria. Porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga grandemente.